Bienvenidos. El tema de hoy es el tema de fricción. Fricción tanto estática como dinámica. Si bien sabemos, la fuerza de fricción es una fuerza que se opone a la fuerza que se le aplica a algún cuerpo. En este caso, pues tiene que ver también aquí el peso del objeto. Recordemos que hay una expresión que también vamos a utilizar aquí, que es muy común, que viene siendo la del peso. Recordemos, nada más voy a poner aquí como una nota, que el peso es igual a la masa del objeto por la gravedad. Si ustedes conocen esta condición, nosotros podemos conocer dicho peso y asimismo, de acuerdo pues, a la tercera ley de Newton, vamos a tener una fuerza normal. Que la fuerza normal, si bien es una fuerza que tiene la misma magnitud que el peso, sin embargo, esta está en sentido contrario. Sí, nada más su sentido siempre va a ser diferente. Pero recordemos que siempre va a tener la misma magnitud que el peso. Asimismo, pues las expresiones que vamos a estar trabajando para estos problemas es esta fricción estática y fricción dinámica. Para la fricción estática tenemos nosotros la fuerza máxima de fricción estática. Recuerden que es esa fuerza de fricción máxima estática, aquella que cuando nosotros la aplicamos es el punto límite antes, un instante antes de que el objeto se empiece a mover. ¿Y a qué es igual ella? Bueno, el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Asimismo, apoyándonos de esta expresión, nosotros podemos conocer el coeficiente de fricción estático, que viene siendo pues simplemente que le estorbo aquí el coeficiente de fricción estático, la normal. Pasaría dividiendo. Como lo ponemos aquí, nuestras unidades que tenemos para la fuerza de fricción estática serían newtons, el valor de la normal también es en newtons, son fuerzas. Sin embargo, el valor del coeficiente de fricción estático es adimensional, ya que si nosotros hacemos aquí un análisis tendríamos newton entre newton, pues es un valor adimensional, ¿sí? Esto se da entre el valor de las superficies que estén en contacto a la hora de la fricción. Asimismo, para la fricción dinámica son exactamente las mismas expresiones, sin embargo, nada más aquí hay que considerar que ya se encuentra en movimiento. Algunos ejercicios o problemas nos van a marcar que el objeto se encuentra en movimiento, que se quiere o se necesita desplazar a una velocidad constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con estas expresiones vamos a estar trabajando para resolver los problemas de fricción. Depende mucho del panorama que nos muestre el desarrollo del problema, si nuestro plano está inclinado o si tiene alguna inclinación, alguna fuerza que se le aplique a nuestro objeto que esté ahí en el problema. En este caso, pues vienen aquí también conceptos como son la propiedad de transmisibilidad de los vectores, asimismo también conceptos básicos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos de una vez vamos a retomar algunas de esas expresiones para resolver problemas de fricción. Acompáñenme entonces pues a resolver algunos ejercicios. Vamos entonces a comenzar con algunos ejercicios. En este caso nos plantea un primer ejercicio. Tenemos que un bloque de madera cuyo peso tiene una magnitud de 20 newtons es jalado con una fuerza máxima estática cuya magnitud es de 12 newtons. Al tratar de deslizarlo sobre una superficie horizontal de madera, pregunta cuál es el coeficiente de fricción estático. Vamos a ver qué datos nos está proporcionando el problema. En este caso, pues el problema nos está proporcionando, nos dice el peso del bloque. Entonces nos están dando el peso, un peso de 20 newtons. Asimismo nos dice una fuerza máxima de fricción estática, FME, que tiene un valor de 12 newtons. Y por lo tanto nos están preguntando el coeficiente de fricción estático. El coeficiente de fricción estático es nuestra incógnita. Si bien, como ahorita lo estábamos viendo nosotros en el problemita anterior, bueno, no el problema, sino en la introducción anterior, veíamos nosotros que la fuerza máxima de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. ¿Sí? En este caso, para este problema, pues nos están dando la fuerza máxima de fricción estática y conocemos la normal, es decir, si el peso, en este caso, nos dicen que es un bloque, ¿sí? Tiene un peso de 20 newtons, recordemos, vamos a decir que vectorialmente pues el peso iría hacia abajo y que se le contrapone una fuerza normal en sentido contrario que va a tener también la misma magnitud, o sea, la misma medida, ¿sale?
Entonces en este caso pues tan sencillo como despejar. ¿Qué le estorba al coeficiente de fricción estático? Le estorba la normal. ¿Qué va a pasar? Dividiendo fuerza máxima de fricción estática entre la normal. Podemos entonces sustituir nosotros. Entonces decimos que la fuerza máxima de fricción estática, que es igual a ¿qué? A 12 newtons entre la normal, que es 20 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Nos apoyamos de nuestra calculadora y vamos a tener lo siguiente: 12 entre 20, ¿verdad? 0.6. Recordemos que este valor es adimensional, ¿sale? Perdón, ahí está, 0.6 adimensional, porque estos newtons y estos newtons, ¿sí?, se eliminan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos con otro ejemplo sencillo. Aquí lo tenemos a la mano de una vez y nos dice: se aplica una fuerza cuya magnitud es de 85 newtons sobre un cuerpo para deslizarlo a una velocidad constante sobre una superficie horizontal. Si la masa del cuerpo es de 21.7 kilogramos, ¿cuál es el coeficiente de fricción dinámico? De entrada, si se fijan, el problema nos marca algunos datos claves, como es el concepto de velocidad constante, y también nos está dando el coeficiente de fricción dinámico. Entonces estamos hablando de un problema de fricción dinámica para el cual nos dan los siguientes datos. Nos dice que se le aplica una fuerza. Entonces esta fuerza es una fuerza de fricción dinámica de 85 newtons, ¿sí? Y nos dice que para deslizar la velocidad constante, si la masa del cuerpo, la masa es de 21.7 kilogramos, ¿sí? Y nos preguntan cuál es el coeficiente de fricción dinámico, ¿va? Entonces, de entrada, como yo les decía en el formulario, pues si conocemos la masa podemos conocer el peso. Hay una expresión del peso que es igual, que nos dice que es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Pues vamos a calcularlo. La masa, que son 21.7 kilogramos multiplicados por la gravedad. Vamos a agarrar el valor de 9.81, recuerden, metros por segundo al cuadrado. Recordemos que si tenemos kilogramo, metro, segundo cuadrado, pues nos forman un newton, ¿verdad? Nuevamente nos apoyamos de nuestra calculadora y decimos nosotros 21.7 que multiplica a 9.81. En este caso tenemos 212.87. Voy a agarrar dos decimales, ¿sale? Entonces tenemos nosotros, vamos a ponerlo con otro color, un resultado de 212.87. ¿Qué dijimos que son? Newtons. Con ese valor del peso, pues podemos trabajar ya nosotros nuestro coeficiente de fricción dinámico. Recuerda que el coeficiente de fricción dinámico, ¿sí?, va a ser igual a la fuerza de fricción dinámica entre ¿qué? La fuerza normal, ¿sí? Recordemos que si conocemos el peso, conocemos la normal. Por lo tanto, este dato que tenemos aquí de peso, pues también hace referencia a que nuestra fuerza normal tiene un valor de 212.87. Ya casi que esto se vuelve, con la práctica, pues ya es una consideración que se da por hecho, ¿sale? Pero pues de una vez ahí la volvemos a retomar. Entonces vamos sustituyendo fuerza de fricción dinámica, que tiene un valor de 85 newtons, que se divide entre la fuerza normal, que tiene un valor de 212.87 newtons también. Nuevamente recordemos que es un valor adimensional también el coeficiente de fricción dinámico. Y si gustan, pues borramos esos decimales que teníamos y decíamos nosotros 85 entre 212.87. Nos da un valor de 0.39. Entonces, nuestro coeficiente de fricción dinámico, ¿sí?, tiene un valor de, ahí está, 0.39. Nuevamente, pues nos damos cuenta que es un valor, ¿qué? Es un valor adimensional, ¿sale? Seguimos con nuestro ejemplo número 3 y nos dice lo siguiente: se requiere mover un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 30 newtons sobre una superficie horizontal a una velocidad constante. Si el coeficiente de fricción dinámico es igual a 0.5, determine la magnitud de la fuerza que se necesita para moverlo.
y la magnitud de la aceleración que adquirirá el bloque si se le aplica el doble de la magnitud de la fuerza calculada. Bueno, en inicio vamos anotando nosotros pues, nuestros datos, ¿verdad? Nos está dando nosotros que es un bloque con un peso de 30 newtons que está sobre una superficie horizontal. Nos habla de movimiento y velocidad constante, pues vamos a estar hablando de un problema de fricción dinámica, ¿sí? También nos da el dato del coeficiente de fricción dinámico, en este caso nos lo están dando, que tiene un valor de 0.3 adimensional. Determine la magnitud de la fuerza. Es una de nuestras incógnitas, ojo. Determine la magnitud de la fuerza que se necesita para moverlo y la magnitud de la aceleración que adquirirá el bloque si se le aplica el doble de la fuerza. Entonces voy a ponerlo así, miren, la aceleración que necesita el bloque, sí le vamos a poner la fuerza por 2, es decir, el doble de la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿por dónde podemos partir nosotros? En este caso, pues vamos en nuestro esquema, podemos ver nosotros que también vamos a conocer nuestra fuerza normal, porque conocemos el peso, recuerden eso. ¿Sí? Vamos a tener nuestro movimiento, ¿sí? O esa fuerza, si estamos de acuerdo, esa fuerza de fricción, ¿sí? De esa fuerza de fricción dinámica o que se le aplica al bloque. Recuerden que, por ejemplo, si se aplica una fuerza, la fuerza, vamos a decir que se aplica aquí la fuerza, en sentido contrario, pues va a estar actuando nuestra fuerza de fricción dinámica, porque recuerden que siempre se va a oponer al movimiento, pero pues estamos trabajando en el eje horizontal, no hay tanta bronca. Entonces, pues podemos partir de lo siguiente. Si la fuerza de fricción dinámica, recordemos que es igual al coeficiente de fricción dinámico multiplicado por la normal, ¿sí? Pues en este caso nosotros, ¿qué vamos a llevar a cabo? Pues vamos a tomar en cuenta que conocemos el coeficiente de fricción dinámico y conocemos la fuerza normal, que sería nuestro peso, ¿verdad? Pues también aquí la fuerza normal pues tiene un valor de 30 newtons. Ojo, aquí en este caso ya me fijé, tenemos que el coeficiente de fricción dinámico, bueno, no es 0.3, sino es 0.5, ¿sale? Para que no vaya a haber broncas desde el principio. Bien, pues vamos calculándolo. Entonces decimos nosotros, fuerza de fricción dinámica es igual, coeficiente de fricción dinámico que vale 0.5 adimensional por la fuerza normal, que son 30 newtons. Pues 0.5 por 30, pues ¿qué nos va a dar? Un valor de 15 newtons. En este caso, estos 15 newtons, recuerda, es el valor de mi fuerza de fricción dinámica. ¿Sí? Bueno, ya conocemos la fuerza de fricción dinámica. Sin embargo, ¿qué andamos buscando nosotros? Bien, andamos buscando también nosotros a la aceleración. Sin embargo, bueno, vamos a tomar en cuenta de dónde va a salir. Sabemos nosotros que en forma general, segunda ley de Newton, ¿verdad? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí podemos hacer nosotros un paréntesis donde decimos, es cierto, no conocemos de entrada la masa, pero sí sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si despejo de aquí la masa, entonces en este caso, lo centro, la masa, pues ¿a qué va a ser igual? Al peso entre la gravedad. ¿Sí? ¿Podemos sustituirlo? Sí, pues tenemos nuestros datos, ¿no? Que son 30 newton entre 9.81 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que en este caso pues tenemos newton, ¿verdad? El newton tiene metros por segundo al cuadrado, que si se eliminan pues nos van a sobrar los kilogramos del newton. Entonces vamos apoyándonos de nuestra cálculo. Vamos a tener 30 entre 9.81 nos da un valor de 3.05, ¿sale? En este caso son 3.05 ¿qué? Kilogramos. Bueno, pues ya tenemos nuestra masa. Oye, ¿y para qué quieres calcular la masa? Bueno, mira, si conoces la masa, y en este caso, pues también tú conoces la fuerza, si estamos de acuerdo, pues podemos calcular a quién, a la aceleración.
¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, fíjense bien, vamos a despejar la aceleración. La aceleración va a ser igual a ¿qué? ¿Qué le estorba? La masa. A la fuerza, o nuestra fuerza dinámica, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre la masa. ¿Sale? Sin embargo, hay que hacer una aclaración. O si quieren, lo calculamos aquí, nuestra aceleración. Pero nos estaba diciendo el problema que si nosotros, ojo, la magnitud de la aceleración que tira el bloque, si se aplica el doble de la magnitud de la fuerza calculada. Entonces, por lo tanto, esta fuerza calculada la vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces decimos nosotros que la aceleración va a ser igual a la fuerza esa que tenemos de fricción dinámica, que son 15 newtons por 2 divididos entre la masa, 3.05 kilogramos. ¿Sale? En cuanto a unidades, pues nos debe de quedar aceleración. Los newton, recuerden, bueno, lo voy a poner aquí como una nota, también dando respaldo a lo que hicimos acá. Recuerden que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. En este caso, pues los kilogramos y los kilogramos se eliminan. ¿Qué me quedan? Unidades de aceleración, perdón. ¿Ya lo vieron? Entonces nosotros, pues nada más nos resta que, pues multiplicar por 2 y dividirlo entre 3.05. 15 por 2, pues son 30, ¿verdad? 30 entre 3.05 nos da un valor de 9.83. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí 9.83 ¿qué? Metros por segundo al cuadrado. De acuerdo, pues obvio, ¿no? A lo que nos decía el problema, que si aplicábamos el doble de la fuerza, ¿cuál iba a ser la aceleración que iba a adquirir dicho objeto? ¿Sale? Nada más recordar o tomar en cuenta que este tipo de problemas nos dio ¿qué datos nos daba? Pues simplemente el peso nos daba un coeficiente de fricción dinámico y a partir de eso nosotros calculamos fuerza a partir de la fuerza de fricción dinámica, si estamos de acuerdo, y en este caso pues tenía una particularidad que sacamos la aceleración con el doble del valor de la fuerza, a partir también de nuestro valor de fuerza que calculamos acá. Problema 4 nos dice calcular la fuerza que se debe aplicar para deslizar un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 200 newton, ¿sí? Con una velocidad constante sobre una superficie de fricción, con una superficie con un coeficiente de fricción igual a 0.4. Si hay movimiento, pues nos está hablando que es un coeficiente, ¿sí? Es un coeficiente de fricción dinámico. Déjenme lo apunto aquí en medio. Pues nos está diciendo que es un coeficiente de fricción dinámico con un valor de 0.4. Dice, al presentarse las siguientes situaciones. Bueno, este problema lo vamos a dividir en dos. Tenemos dos situaciones. Me adelanté un poco yo ya para hacerlo un poquito más resumido. En la primera estamos viendo que se está aplicando una fuerza. Vean la dirección de la fuerza. Aquí está el final del vector, o sea, va en este sentido, ¿sí? Con un ángulo de 30 grados sobre un bloque, ¿sí? Sobre un bloque que tiene un peso de 200 newtons. Y para el inciso B, pues ahora la fuerza igual tiene 30 grados, sin embargo, su dirección es otra, ¿sí? Ahora va en esta dirección, con ángulo igual de 30 grados, mismo peso. Vamos a ver qué sucede o qué puede estar cambiando en el bloque. Es recomendable para este tipo de problemas, pues, que se haga un diagrama de cuerpo, ¿no? O bien, como nosotros lo veíamos en los temas de vectores, un sistema de vectores concurrentes para poder nosotros ver qué fuerzas están implicadas, ¿sí? ¿Qué fuerzas están en X? ¿Qué fuerzas están en Y? Bueno, en este sentido, pues vamos viendo nosotros que para el primer inciso, si se fijan, es como si yo hiciera aquí un planito cartesiano, ¿sí? Y tuviéramos un vector. Si se fijan, pues ese vector ¿dónde se encuentra? En el cuadrante 4. Por eso lo estoy poniendo aquí, ¿sí? Dicho vector, fíjense bien, dicho vector no conocemos la magnitud de su fuerza, pero sí podemos conocer sus componentes en X, que es positiva, y su componente en Y, que es negativa. ¿Sale? Asimismo, aclaramos nosotros que si esta fuerza, si lo vamos a deslizar sobre X, pues va a actuar también en sentido contrario a una fuerza de fricción dinámica, en sentido negativo. Su peso, ahí lo estamos corroborando, que va para abajo, y asimismo una fuerza normal que va en sentido positivo. ¿Sale?
Entonces, pues vamos a partir de esto, vamos a nosotros a ver cuáles son las fuerzas que están en X y cuáles fuerzas están en Y. Entonces decimos nosotros, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? Bueno, ¿quién tenemos? Fx. Muy bien. Y en su contraparte, pues tenemos que menos la fuerza de fricción dinámica. Esto es igual a 0. Es una ecuación, si estamos de acuerdo. Aquí mismo vamos viendo nosotros la sumatoria de fuerzas en Y. Y tenemos en Y a quienes están implicadas aquí. Positivas, normal, negativas, Fy y el peso. Entonces la normal menos Fy, si estamos de acuerdo, menos el peso. También esto es igual a 0. ¿Sale? Entonces vamos a retomar nuestra primera ecuación y decimos en este caso, queremos conocer a quién. Bueno, en este caso nosotros queremos conocer a la fuerza de fricción dinámica, ¿sí? Porque pues conocemos el coeficiente de fricción. ¿Qué les parece si despejamos este término que tenemos aquí? ¿Sí? O es decir, si hacemos ahí una igualdad, si está sumando, ¿cómo pasaría al otro lado? Pues podemos decir nosotros que fx es igual, está resumando, está restando, pasa sumando a la fuerza de fricción dinámica. Recordemos también que la fuerza de fricción dinámica, ¿a qué va a ser igual? De las expresiones que trabajamos desde el principio, al coeficiente de fricción dinámico multiplicado, ¿sí?, por la fuerza normal. En este tipo de problemas es muy común, muchachos, que ustedes se vayan con la finta y luego sustituir la fuerza normal. Pero sin embargo, para sacar una normal, pues está implicada a partir de otra ecuación, de esta que tenemos aquí. Entonces hay que despejar la normal de esa otra ecuación. Entonces decimos nosotros que la normal va a ser igual. Estas dos que restan, pues pasan sumando, ¿verdad? Al peso más la fuerza en Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, pues esta fuerza normal, pues es la que vamos a tener nosotros acá, en esta ecuación. Déjenme la pongo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Sí, pues vamos calculando nosotros ahorita las componentes tanto Fy como Fx. Si se fijan bien, bueno, pues si tenemos un vector, podemos calcular sus componentes por medio de funciones trigonométricas. Entonces empezamos. Fx va a ser igual a nuestra fuerza que nosotros desconocemos. ¿Sí? ¿Por quién? Pues por el coseno de 30 grados, que ese es nuestro caso. ¿Sí? Y en el caso de Fy, pues ¿qué va a ser? Esa misma fuerza que desconocemos nosotros, pero por el seno de 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos sustituirlo, pues vamos haciéndolo. La fuerza, ¿cuánto vale? ¿Qué dijimos? Pues la desconocemos. Entonces nada más vamos a sacar nuestro coseno de 30 grados, nuestra función trigonométrica multiplicada por esa incógnita f. Calculadora. Entonces decimos nosotros, coseno de 30 grados es igual a 0.8660. Voy a agarrar 4 decimales. Entonces digo 0.8660 ¿de quién? De f. Es como si dijéramos de x, ¿no? Con una ecuación. Ahora vamos con el seno. Y decimos nosotros, seno de 30 grados igual 0.5. Pues también de f. 0.5 ¿de quién? De esa incógnita f. Bien. Entonces de nuestra ecuación que yo marqué aquí, ¿ya conocemos fx? Sí. Perdón, si ya conocemos fx, sí. Conocemos el coeficiente de fricción, también. Conocemos el peso, también. Y conocemos también a Fy. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo nos queda desarrollada, ya sustituyendo esta variable aquí, ya que conocemos todas sus componentes. Déjenme la pongo aquí. Nos quedaría entonces Fx es igual ¿a qué? Al coeficiente de fricción dinámico multiplicado ¿por quién? Por el peso más Fy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Conocemos estas variables? Sí, pero sin embargo dentro de esas variables pues va a estar nuestras incógnitas, pero lo estamos dejando en un solo término. Entonces vamos a desarrollarlo. Fx que vale 0.8660
.8660 ¿de quién? De la fuerza F, que va a ser igual, coeficiente de fricción, ¿qué nos decía el problema? Perdón, coeficiente de fricción que vale 0.4, nos regresamos, 0.4 que va a multiplicar al peso, ¿cuánto es el peso? 200, ¿sí? 200 newton, más, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale Fy? Bueno, Fy vale 0.5 ¿de quién? De F, que no le hemos calculado, o sea, no sabemos su valor. Bien, si hacemos caso, primeramente a simplificar esta ecuación para poder sacar a F, nada más recordemos que este valor va a multiplicar al 200 y este valor también va a multiplicar a 0.5 de F. Entonces ahorita al 0.8660 no le hacemos caso. 0.8660 de F, no le vamos a hacer caso, ahí lo dejamos a un ladito. Y mientras tanto desarrollamos lo que está acá. Entonces decimos nosotros, 200 por 0.4, ¿qué nos da? Pues 80. 80 que, no nos olvidemos de la unidad, newton. Más por más, ¿sí? 0.4 por 0.5, 0.4 por 0.5, ¿qué nos da? 0.2. 0.2 ¿de quién, muchachos? 0.2 de esa F. Entonces, como comúnmente decimos, ¿verdad? Pues los números de un lado y las letras de otro lado. Vamos a juntar este que está sumando, pues lo vamos a pasar al otro lado, ¿cómo? Lo vamos a pasar restando. Entonces decimos nosotros 0.8660 de F, ¿sí? Menos, ¿cuánto? 0.2 ¿de quién? De misma F. Ya lo pasamos ahí y nos queda solito del otro lado ese 80 newton. ¿Estamos de acuerdo? Simplificamos, entonces decimos nosotros aquí 0.8660 menos 0.2. ¿Cuánto nos da? 0.66. Ay, caray, se nos va a aparecer ahí chamuco. Entonces nos da 0.66 de la fuerza. ¿Sale? Y eso, pues a su vez, todavía no nos olvidemos de nuestros 80 newtons. ¿Qué le estorba ya nada más a la fuerza? Para conocerla, ese valor que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual ¿a quién? A 80 newtons dividido entre 0.666. ¿Sale? Igual, ¿cuánto nos va a dar? 80 entre 0.666 nos da 120.12. Por lo tanto, ese 120.12 es nuestro resultado, pero para el inciso A. ¿Sale? ¿Qué nos falta hacer? Bueno, pues las mismas consideraciones, pero ahora vamos nosotros a hacer nuestro inciso B. ¿Sale? Entonces, pues empecemos ahora de este lado, nuevamente. Dirán ustedes, oye, pero pues si le aplican una fuerza en este sentido y ahora se va a hacer en este sentido, ¿va a cambiar algo? Pues vamos a averiguarlo, ¿no? Vamos a ver qué cambia de nuestro esquema. En este caso es como si hiciéramos nosotros nuevamente. Aquí nuestro planito cartesiano, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues ¿en qué cuadrante queda? En el 1. Aquí lo tenemos, aquí están nuestros 30 grados, ¿sí? Sus componentes en Y, su componente en X, nuestra normal arriba, nuestro peso abajo, la fuerza de fricción al contrario de Fx, y pues vamos ahora a sacar nuestra sumatoria. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces empezamos, sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a ver qué tenemos nosotros en la sumatoria de fuerzas en X. Fx nuevamente menos la fuerza de fricción dinámica, y luego vamos a tener sumatoria de las fuerzas en Y, que va a ser igual a ¿quién? Nuevamente a la normal, fíjense bien, a la normal, más, ahora cambió, ¿verdad? Más la componente Fy, menos ¿quién? Menos el peso. ¿Estamos de acuerdo? En este sentido, pues nuevamente vamos a hacer el mismo paso. Miren, Fx, ¿a qué va a ser igual? Pues nuevamente nos queda igual, ¿verdad? A la fuerza de fricción dinámica, donde también la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal. Los mismos pasitos, ¿sí? Despejamos entonces
nuestra normal de qué ecuación, de la de y, ahí estamos, ¿sí? Y decimos entonces, la normal va a ser igual a ¿quién? Ahora, si la normal se quedara de este lado, ¿qué pasaría? El peso pasaría sumando positivo y la componente de FY, que sería negativa, menos FY. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, esta variable de la normal nos va a desarrollar otra ecuación. Pero antes de eso, pues vamos sacando nosotros nuestros valores tanto del coseno como del seno de 30 grados. ¿Qué pasa? Si se fijan, van a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a sacar la misma fuerza para 30 grados y la misma fuerza para el seno de 30 grados. Por lo tanto, pues nos van a quedar iguales. Fx y Fy van a tener el mismo valor. Ya no las voy a hacer porque pues ya lo tenemos acá, que va a ser 0.8660 de quién, de la misma f, ¿verdad? Porque la queremos conocer, a ver si cambia. Y 0.5 de esa f. Los mismos valores, ¿sí? Aquí los tengo al lado. ¿Qué sigue de nuestros pasos que hicimos? Bueno, ver cómo nos queda nuestra ecuación, ¿verdad? Fx va a ser igual, nuevamente, coeficiente de fricción dinámico por la normal. Aquí sí cambia. El peso, ¿sí? Menos Fy. ¿Sale? Desarrollemos nuestra ecuación. Lo mismo. 0.8660 de quién? De F, que es igual a los 0.4, porque es el mismo coeficiente de fricción, no va a cambiar, ¿sí? Por el peso, por los mismos 200, pero ahora, menos, ¿cuánto vale Fy? 0.5 de quién? De F. Entonces, en este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Si se fijan, también aquí nos va a dar lo mismo, pero nada más que ahora en lugar de sumar, este nos va a quedar restando y lo volvemos a escribir. 0.8660 de quién? De la fuerza, que va a ser igual a 80 newton, ¿sí? Que va a ser menos, porque es más por menos, menos ese 0.2 de la fuerza, ¿sí? Ahí lo tenemos. ¿Sale? Entonces, pues vamos a simplificar. Ahora, ¿qué le va a pasar al 0.8660 de F? Pues le vamos a sumar. ¿Estamos de acuerdo? Porque está restando, perdón, aquí voy más arribita. Como aquí está restando, pues pasaría sumando. Más 0.2 de F, esto es igual a 80 newtons. ¿Sale? ¿Qué nos va a quedar? Calculadora, punto 8660, ¿sí? Más punto 2, igual 1.066. 1.066 de quién? De la fuerza. Eso va a ser igual a mis 80 newtons. Y pues nuevamente calculamos nuestra fuerza para el inciso B, que va a ser igual a ¿qué? A mis 80 newton. ¿Entre quién? 1.066. Y sabemos, pues se van a quedar nuestros newtons, que de hecho acá me faltaron ponerlos, ¿verdad? Porque era una fuerza. Entonces tenemos nosotros 80 entre 1.0, perdón, 0.66. Esto va a ser igual, nos da un valor de 75.04, ¿sale? Es un valor de 75.04 ¿qué? Newtons. Ya para terminar con este problema, nada más quiero mostrarles algo que es un poquito curioso. Si se fijan, cuando le aplicábamos la fuerza, en este sentido, la fuerza de cuánto era. Mira, nos da 120.12. Esa fuerza, si estamos de acuerdo, es mayor. Y mira, cuando le das para acá, hacia arriba, ¿cuánto es la fuerza? 75.04. Si se fijan, por pura lógica, si nosotros ejerciéramos fuerza sobre el objeto en este sentido, pues hubiera más resistencia, más elevada la fuerza. Y si nosotros lo hiciéramos así, parecería a simple vista que sí se aliviana o es más liviana esa carga. Por lo tanto, esa fuerza, ¿verdad? Y miren,
lo comprobamos, ¿sale? Entonces ahí tenemos un buen ejercicio para comprobar ambos casos, donde a partir de un esquema de la distribución de las fuerzas, considerando también fuerzas de fricción dinámica, pues pudimos ahí hacer comparación entre las dos variables. Problema número 5 nos habla de un camión de carga cuyo peso tiene una magnitud de 98.000 newtons, viaja a una velocidad cuya magnitud es de 70 km por hora. El conductor aplica los frenos y lo detiene hasta una distancia de 100 metros, como se aprecia. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción promedio que lo detiene? Bien, antes de empezar el problema, vamos viendo nosotros las variables que están involucradas en él. Nos dice que está llevando, ¿sí?, una velocidad inicial. Fíjense bien por qué una velocidad inicial de 70 kilómetros por hora. Nos dice que el conductor aplica los frenos. Esto es un problema que tiene relación con el tema de MRUA, donde veíamos nosotros frenado. Por ahí en el canal hay unos ejemplos de los cuales te puedes apoyar para que veas de qué me estoy fundamentando. Nos dice también que el camión tiene un peso de 98.000 newtons, si estamos de acuerdo. También su fuerza normal, porque es un problema de fricción. ¿Sí? De fricción dinámica. Recordemos que no solamente los cambios de velocidad pueden ser de menos a más, sino también pueden ser de más a menos. Y es tanto la disminución de la velocidad que llega a un punto, recordemos que en un problema de frenado, vas a llegar a un punto en el cual tu velocidad final vale ¿cuánto? Vale 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces a partir de eso pues nos proporciona también que desde que aplica los frenos hasta que se detiene avanza 100 metros la distancia. Recordemos pues, no hemos trabajado con kilómetros por hora, entonces les recomiendo de una vez hacer una conversión de estas unidades. Y tenemos nosotros 70 kilómetros por hora, vamos cambiándolo a metros por segundo, dos factores de conversión, uno para los kilómetros y el otro para las horas. Kilómetros que están arriba los ponemos abajo, los quiero convertir a metros, horas abajo, las pongo arriba y las convierto a segundos. Recordemos que una hora tiene 3.600 segundos y que un kilómetro tiene 1.000 metros. En este caso, ¿qué va a pasar? Kilómetros con kilómetros y mis horas con mis horas se eliminan, ¿sí? Para trabajar esa velocidad inicial en metros por segundo. Nos apoyamos de nuestra calculadora, tenemos 70 por 1000, 70.000 entre 3.600. Nos da un valor de 19.44. Entonces, ese valor de 19.44 metros por segundo va a ser mi valor de velocidad inicial con el cual voy a trabajar el problema, ¿sí? Entonces, andamos en busca nosotros, pues esa fuerza que se ejerce, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa fuerza de fricción, si estamos de acuerdo, es una fuerza de fricción dinámica, nuestra incógnita. Bien, ¿cómo lo vamos a abordar? Nosotros sabemos que la fuerza, ¿sí?, como lo hemos venido trabajando de manera general, es igual a la masa por la aceleración. Bien, decimos nosotros, bueno, en este caso, que no conocemos de entrada la masa, pero sí sabemos o podemos considerar que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí estamos de acuerdo? Y también sabemos nosotros, bueno, que si despejamos la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. ¿Les parece si de una vez la calculamos? Entonces decimos nuestro peso, que son los 98.000 newtons, ¿sí? 98.000 newtons divididos entre 9.81 metros por segundo al cuadrado. Nuestra calculadora. Entonces decimos nosotros 98.000 entre 9.81. ¿Sí estamos de acuerdo? Entre 9.81, perdón. Ahí está. ¿Cuánto nos va a dar? Nos da 9.989.80. ¿Qué son? Pues kilogramos. ¿Sale? Déjenme lo paso. Que son 9.989.80
punto 80. Punto 80 que son kilogramos, ¿vale? El valor de la masa que son 9.989.80 kilogramos. Si vemos nosotros, pues ya conocemos la masa, ¿sí? Pero nos falta conocer el valor de la aceleración. A ver si se les hace familiar esta ecuación. Había una ecuación que nos decía lo siguiente. Recuerden, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. ¿Sí? ¿Qué habíamos comentado en nuestro problema? La velocidad final vale ¿qué? Vale 0. Por lo tanto, y si hacíamos la misma consideración en un problema de frenado, este término se elimina. Chicos, ¿conocen velocidad inicial? Sí. ¿Conocen la distancia? También. De aquí podemos calcular nosotros nuestra aceleración. ¿Cómo nos va a quedar nuestro despeje? Bueno, la aceleración va a ser, se tiene que despejar. Entonces esta velocidad inicial al cuadrado que está sumando pasa restando. Velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Pasa restando. Tanto el 2 como la distancia multiplican y así mismo pasan dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece si sustituimos? Entonces decimos nosotros, ese menos lo dejamos afuera, afecta toda la ecuación de antemano. Velocidad inicial 70 kilómetros por hora, que fueron nuestros 19.44 metros por segundo elevados al cuadrado entre el doble de la distancia de 100 metros. ¿Estamos de acuerdo? De antemano sabemos que en un problema de aceleración, pues la aceleración va a tener un sentido negativo. Entonces calculadora, decimos nosotros 19.44 elevados al cuadrado va a ser igual a 377.91. No borres. Entre, ¿sí? Paréntesis, ¿qué dijimos? Bueno, entre 200 de manera directa. Ahí está. Y nos da un valor, ¿sí? De 1.88. Menos 1.88, ¿verdad? Considerando ese signo negativo. Menos 1.88. Fíjense bien, las unidades. En este caso, pues nos quedarían metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Si se elevan al cuadrado, ¿qué pasa? Este metro se lleva al cuadrado y me quedan metros sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ya conoces la aceleración. Si volvemos a esta ecuación, podemos calcular esa fuerza. ¿Sale? Entonces, la vuelvo a retomar. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y decimos nosotros cuánto valía la masa. 9.989.80 kilogramos multiplicada por la aceleración por menos 1.80 metros por segundo al cuadrado. Kilogramo metro segundo cuadrado, recordemos que me forma newtons y efectivamente pues vamos a tener nuestro valor de la fuerza en newtons. Entonces tenemos nosotros, vamos a echarle 9.989.80 por menos 1.80. Nos da un valor, ¿sí? De menos 17.981.64 newtons. Y ese es nuestro valor, ¿sí? De la fuerza que ejerce el camión para ser frenado hasta, desde una distancia de 100 metros hasta alcanzar ahí el reposo. Llegar a una velocidad final de 0. Ahí lo tenemos. Problema número 6 nos plantea lo siguiente. Sobre un bloque de 40 newtons se aplica una fuerza cuya magnitud es de 15 newtons, formando un ángulo de 25 grados con horizontal, como se ve en la siguiente figura. Si el bloque adquiere una aceleración cuya magnitud es de 1.5 metros por segundo al cuadrado, calcular el coeficiente de fricción dinámico. Si nos hablan de aceleración, pues de entrada sabemos que es un cambio de velocidad, pues vamos a trabajar con fricción dinámica. Vemos nosotros, es un bloque de 40 newtons, 25 grados que tiene de inclinación, la fuerza de 15 newtons que se aplica y nos dan como dato también una aceleración de 1.5 metros por segundo al cuadrado, ¿sale? Me adelanté un poco a hacer el diagrama de lo que está implícito aquí de las fuerzas. Recuerden, yo me apoyo de hacer como un plano cartesiano
aquí y yo digo, bueno, mi vector queda en el cuadrante 1 y efectivamente pues aquí están mis 25 grados. Cuadrante 1 para el cual pues le corresponde una componente Fy positiva y una componente Fx positiva que a su vez le contrarresta una fuerza de fricción dinámica negativa y considerando lo que está en Y, el peso hacia abajo, la componente Y positiva y también nuestra fuerza normal. Entonces vamos a partir comúnmente por hacer nuestra sumatoria, lo pongo con otro color, sumatoria de mis fuerzas en X, ¿sale? Fuerzas en X, pues tenemos a Fx, ¿sí? Positiva menos la fuerza de fricción dinámica. ¿Sí estamos de acuerdo? Si sabemos nosotros, pues esta fuerza X menos esta fuerza de fricción dinámica es como calcular también una fuerza resultante. ¿Sí estamos de acuerdo? Que a su vez también, pues la fuerza resultante, ¿a qué es igual? Pues a la masa por la aceleración. ¿Sale? Dirán ustedes, es todo ahí un choro, ¿sí? Está largo, pero ahorita vamos a ver qué nos sirve de esta ecuación. Entonces podemos decir nosotros que esa fuerza resultante es igual a ¿qué? Bueno, a la masa por, ¿sí? Por la aceleración. Ojo, no conocemos la masa, pero te acuerdas que la podemos sacar. Entonces vamos poniendo aquí una nota. Y decimos entonces que nuevamente el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa va a ser igual a ¿qué? Al peso entre la gravedad. ¿Sí? ¿Lo calculamos? Sale. Peso, en este caso son 40 newtons entre 9.81 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da nuestro valor de masa. Recuerden que a este newton tiene metros por segundo para que nos queden los kilogramos. ¿Sí? Que son 40 entre 9.81. Nos da un valor de 4.07 kilogramos. Entonces tenemos aquí 4.07 kilogramos. Ahí está. ¿Sí? Ya conocemos la masa. Y el problema también nos está dando ¿quién? La aceleración. Podemos calcular esa fuerza resultante. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos calculándola. ¿Cuánto vale la masa? Nuestros 4.07 kilogramos por la aceleración, que vale 1.5 metros por segundo al cuadrado. Kilogramo metro segundo al cuadrado, recuerda que son newtons. La fuerza resultante va a ser igual, calculadora, 4.07 por 1.5. Nos da un valor de 6.10. Vamos a dejarlo, ¿sí? 6.10. 6.10 ¿qué? Newton. Ya conocemos nuestra fuerza resultante. ¿Qué sigue? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si nos enfocamos aquí, pues tenemos diferentes componentes. Esta ya la conocimos, ¿verdad? Que está implícito en esto, pero fíjate bien, nos falta conocer tanto la fuerza de fricción dinámica, sí que no la conocemos, sí, como nos falta conocer la componente Fx. ¿Qué les parece? Pues si vamos calculando también nuestra componente Fx, como lo veníamos haciendo, como nuestra componente de un vector, ya que nos dan la fuerza. Fx, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a la fuerza por el coseno. ¿Cuánto vale nuestro ángulo? Coseno de 25 grados. Esto va a ser igual, fuerza que vale 15 newtons por coseno de 25 grados. ¿Sí? Primero tu función trigonométrica, siempre les recomiendo que hagan eso. Coseno de 25 igual por 15. Nos da un valor de 13.59. 13.59 ¿qué? Newtons. 13.59 newton. Ya conocemos a Fx. Otra característica más. ¿Qué les parece si de esta ecuación tomo esta parte? ¿Sí? ¿Cómo nos queda? Pues tenemos nosotros que nos va a quedar que la fuerza resultante es igual a Fx menos la fuerza de fricción dinámica. ¿Cuál es la incógnita aquí?
Bueno, pues nuestra incógnita viene siendo la fuerza de fricción dinámica, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, pues vamos a despejarla. La fuerza de fricción dinámica, ¿cómo nos va a quedar? Si está bien el otro lado, pasaría positiva, se queda Fx y nuestra fuerza de fricción resultante viene restando. ¿Sale? Con esta ecuación, pues vamos a trabajar nosotros. Entonces sustituimos. Con negro. Fuerza, perdón, acá arriba. Fuerza de fricción dinámica es igual a Fx, que vale 13.59 newtons menos la fuerza resultante, esos 6.10 newtons. Si se suman o se restan unidades, pues se mantienen, ¿verdad? Entonces tenemos 13.59 menos 6.10. Esto es igual a 7.49. 7.49 que son newton. ¿Sale? Oye, ya conocemos la fuerza de fricción dinámica. ¿Qué me estaba preguntando el problema? El problema nos está preguntando el coeficiente de fricción dinámico. Y recuerda que si ya conocemos la fuerza de fricción dinámica, pues decimos nosotros, ¿no? Si la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal, si estamos de acuerdo, pues por lo tanto, nada más que nos falta hacer, pues podemos nosotros sustituir. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, recuerda que tenemos que sacar nuestra fuerza normal, de acuerdo, pues a las fuerzas que estén pues a las fuerzas que estén ahí, que estén desarrolladas, ¿sí? Y pues tenemos que hacer también nosotros, pongo aquí otra llave y decimos nosotros que la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Recordemos acá nuestro esquema, aquí lo tenemos, Fy y la normal positivas, pues vamos a echarle Fy más la normal positivas menos el peso. Dirán ustedes, y luego, pues no, que ya vamos a acabar, ¿no? Recuerda que tenemos que despejar de aquí la normal. La normal nos va a quedar despejada como, si se queda ella aquí, el peso pasa sumando, ya que está restando, y Fy pasa menos Fy. ¿Y qué pasa? Pues nos falta calcular Fy. Entonces, vamos a calcular Fy. Fy, ¿a qué va a ser igual? Pues a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 25 grados. Es rápido, no se apuren. Entonces esto va a ser igual, fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? Dijimos nosotros 15 newton por el seno de 25 grados. Calculadora. Entonces primero función trigonométrica, seno de 25 seno de 25 igual por 15. Nos da un valor de 6.33. Por lo tanto, Fy vale 6.33 ¿qué? Newton. Ya tenemos nuestro valor de Fy. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para sustituir nuestra fuerza normal. Esta que tenemos aquí, ¿en dónde? Acá. Para poder calcular bien nuestro coeficiente de fricción. Entonces, si ya sabemos a qué es la normal y conocemos sus valores, pues vamos despejando aquí en el coeficiente de fricción. Entonces, el coeficiente de fricción, ¿qué va a ser? Que le estorba la normal, pasa dividiendo, va a ser a la fuerza de fricción dinámica entre la normal, que la normal vale el peso menos Fy. ¿Sí? Creo que sí alcanzamos a sustituir aquí. Fuerza de fricción dinámica que vale 7.49 newtons. Aquí la tenemos. Entre, ¿sí? El peso. ¿Cuánto vale el peso? Mis 40 newtons, no se olviden de ellos, ese es del principio. 40 newtons menos la fuerza de fricción, que diga la fuerza de Y, ¿sí? La componente de Y. Menos 6.33 también son newton. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, estos newtons se restan, quedan newton, por lo tanto se eliminan. Es adimensional, recuerda nuestro coeficiente de fricción dinámico. Entonces nosotros pues vamos a hacerlo, ¿no? 7.49 igual, lo capturamos, entre paréntesis 40 menos 6.33 para que nos dé un valor de 0.22, muchachos. 0.22.
adimensional. En este caso te recomiendo que cuando tú elabores un formulario vas a hacer exactamente los mismos pasos, pero para un problema en el cual te daban peso, te daban ya la fuerza, te proporcionaban la aceleración y un ángulo de inclinación, ¿sale? Ahí tenemos también todo nuestro problema para que puedan tomar sus notas, ¿sale? Continuamos con nuestro problema número 7, donde nos explica lo siguiente. Un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 30 newtons, ¿sí?, se desliza sobre una tabla al existir un coeficiente de fricción dinámico de 0.4. Determine la magnitud de la fuerza que debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante y nos dan dos panoramas. En este caso, en un plano horizontal, simplemente se aplica la fuerza. Sabemos que para ambos casos nuestro coeficiente de fricción dinámico, porque hay movimiento, vale 0.4, y un inciso B donde vemos nosotros un plano inclinado. Hay que hacer aquí la aclaración de que no se está aplicando una fuerza en un cierto ángulo, ¿sí?, sino que el plano está inclinado, es como si estuviera en una subidita. Queremos ver esa fuerza, qué valor tiene. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a empezar con nuestro inciso A. Para el inciso A, pues ¿qué vamos a plantear nosotros? Queremos conocer entonces la fuerza. Esa fuerza va a ser igual entonces a ¿quién? Pues en este sentido, pues ¿quién está implicada aquí? Únicamente pues tendríamos a nuestra fuerza de fricción dinámica en un sentido negativo. Podríamos decir que esa fuerza de fricción dinámica se opone. Si estamos de acuerdo, se opone a ese movimiento, por lo tanto, pues en este caso es igual a mi fuerza de fricción dinámica. ¿Sí estamos de acuerdo? Si bien podemos hacer nuestro análisis, podemos ver nosotros que si conocemos el coeficiente de fricción dinámico, pues podemos calcular en este caso de manera directa, desarrollando nada más nuestra fórmula, pues a partir también del peso, ¿verdad? Acuérdense que el coeficiente de fricción la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal. Recuerda que pues el peso se le contrarresta su fuerza normal, ¿verdad?, con la misma magnitud. Si gustan de una vez lo calculamos. Por lo tanto, pues ¿cómo lo vamos a desarrollar? Decimos que la fuerza de fricción dinámica va a ser igual a ¿qué? A 0.4 de mi coeficiente de fricción dinámico por la normal, por esos 30 newtons, como decíamos, ¿no? En este caso, pues sigue siendo una fuerza, se va a medir en newtons. Nos apoyamos de nuestra calculadora y decimos 0.4 por 30, ¿cuánto nos va a dar? 12. ¿12 qué? 12 newtons. Vamos a ponerlo de otro color. ¿Sale? Entonces en este plano, en la fuerza, al aplicarse de manera horizontal, pues nos da un valor de 12 newtons, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos que considerar nosotros al tratar de hacer un desarrollo en un plano inclinado. Voy a recorrer un poco para acá, ¿sí? Entonces nos dicen que hay una inclinación del plano de 20 grados, ¿sí? Nuevamente calcular la fuerza, nos dan el peso. Me adelanté un poco. Aquí hay que tener una perspectiva del análisis que vamos a hacer de las fuerzas que están implicadas, porque bien podemos decir nosotros, es cierto, sé que el peso actúa hacia abajo, pero sin embargo la fuerza normal aquí tiene una peculiaridad, que va a actuar de forma perpendicular al plano siempre. Entonces ahí tenemos nuestra fuerza normal. Es decir, es como si aquí hiciéramos un plano cartesiano. A ver si lo podemos entender de esta manera. Miren, hagan de cuenta que aquí nosotros vamos a tener nuestro plano cartesiano. Aquí estaría X y en este sentido estaría Y. ¿Sí? De esta manera. Por lo tanto, si yo llevo esto acá, fíjense bien cómo me queda. Es cierto que aquí en esta parte, ¿a quién tenemos? Está nuestra fuerza normal para guiarnos, ¿sí? Está nuestra fuerza normal. Y diríamos nosotros, pues el peso va abajo. No, el peso baja de forma perpendicular, ¿ya te diste cuenta? Y esto genera que se provoque un vector con la magnitud del peso. Y dicho vector, mucha atención, tiene tanto su componente en donde, en Y, como tiene su componente en X. Vamos a tener que calcular nosotros esas componentes, tanto en X y en Y, a partir de la magnitud del peso. Y ahora, en X, pero de nuestro plano inclinado, recuerden la propiedad de transmisibilidad, todo vector se puede mover siempre y cuando sea de manera paralela. Entonces, fíjense, aquí lo tenemos, ¿verdad? Queremos conocer esa fuerza que se le va a contrarrestar la componente X, ¿verdad?
dada por la acción del peso y también la fuerza de fricción dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense bien, aquí tiene una característica, bueno, que a lo mejor nos pudiese confundir un poco, pero ahorita que veamos el desarrollo de estas componentes, por eso marqué este triangulito, lo voy a dejar ahorita aparte para que ahorita ustedes también lo analicen, ¿sale? Entonces vamos a empezar a plantear nosotros la sumatoria de las fuerzas, vamos a empezar si gustan con la sumatoria de las fuerzas en X. Déjenlo pongo con otro color, ahí estamos. Entonces decimos sumatoria de las fuerzas en X, en esta parte, ¿sale chicos? Entonces decimos nosotros en X a quién tenemos, bueno, a la fuerza positiva menos, si estamos de acuerdo, menos esa Fx, su componente en X, y también que menos la fuerza de fricción dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a 0. Vámonos con Y. Sumatoria de fuerzas en Y de una vez, en esta parte. ¿A quién vamos a tener nosotros? Pues únicamente en Y tenemos a nuestra fuerza normal, menos ¿quién? Menos la componente en Y, esa F, Y, ¿sale? ¿Qué les parece si calculamos nosotros? Pues ya estamos hablando de componentes, tanto la componente Fx como la componente Fy, ¿sí? Fíjense bien, en este caso, Fx, quiero que analicemos Fx de entrada diríamos nosotros, es cierto, el peso. ¿Por qué el peso? Porque es el vector, es nuestra magnitud donde nos vamos a basar. Muchos se pueden confundir con la fuerza. No, estamos trabajando aquí. Y aquí se forma un triángulo. Ojo, para este peso, ¿sí? Lo estamos haciendo en condición al peso. Hagan de cuenta que aquí está pasando el peso. Este es el peso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjate qué lugar ocupa la componente Fx. El cateto opuesto. Si hablamos del cateto opuesto, estamos hablando que lo vamos a calcular con la función seno. Dirás, ah, caray, en X sí, porque quedó volteado. Y para el cateto, para la componente Fy está ocupando el lugar del cateto adyacente, donde lo vamos a calcular con la función coseno. Quedaron volteados. Es una peculiaridad de este problema, ¿sale? Entonces nosotros vamos a calcular el peso, sí, para la componente Fx, ¿con quién? El peso por el seno de quién. Si aquí vale 20 grados, por lo tanto, esta parte también es complementaria y vale 20 grados. El seno de 20 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros ahora vamos a calcular también Fy, si quieren pongo de una vez la fórmula, que va a ser el peso, pero a su vez cateto adyacente lo tenemos que hacer con el coseno de esos 20 grados. ¿Estamos de acuerdo? Valor del peso, muchachos, bueno, nos está dando el problema que es un peso de 30 newtons. Entonces vamos a tener 30 newtons, acá también 30 newtons, en este caso el seno de 20 grados y en este caso el coseno de 20 grados. Vamos sacando sus resultados, tanto para Fx como para Fy. Entonces decimos nosotros, calculadoras, ¿sale? Ahí la tenemos a un ladito. Primeramente función trigonométrica, seno de 20 igual por 30. Me da un valor de 10.26. Lo voy a dejar así en dos decimales, ¿les parece? 10.26 que son newton. Ahora seguimos con la función de Fy, o sea la componente Fy, pero la vamos a calcular con el coseno. Coseno de 20 igual por 30. Es la misma magnitud del peso. En este caso nos está dando 28.19 newtons. Ya conocemos tanto a la componente Fx como la componente Fy. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como lo veníamos haciendo en los otros problemas, sabemos que la normal pues va a estar acompañada de ¿qué? Pues no acompañada, sino involucra a lo que esté en la componente del eje de X. Por lo tanto, pues vamos despejando a nuestra normal, ¿verdad? La normal la vamos a despejar de esta ecuación. Entonces decimos, si la componente de Fy está restando, pasaría sumando. La normal va a ser igual a Fy. ¿Sale? Entonces ahí tenemos la componente de Fy, que también conocemos ya su valor. ¿Cuánto vale la componente de Fy? Pues nuestros 28.19 newtons. Ya sabemos cuánto vale nuestra normal. Ahora, si nosotros conocemos o decimos que la fuerza de fricción dinámica
es igual al coeficiente de fricción dinámico que nos lo da el problema, ¿sí? Multiplicado por la fuerza normal, si estamos de acuerdo, podemos también ya calcularlo. Lo voy a poner aquí abajo de una vez, FD. Entonces tenemos coeficiente de fricción dinámico que vale 0.4 por el valor de la normal, considerando esto, que va a ser un valor de ¿qué? De 28.19 newtons. Vamos calculando nuestra fuerza de fricción dinámica. Calculadora. 0.4 por 28.19. En este caso nos da 11.27. Déjenlo pongo, bueno, vamos a dejarlo así. 11.27, que son newton. Ya conocemos la fuerza de fricción dinámica, ¿sí? Nos da nuestros 11.27. ¿Qué nos faltaría a nosotros calcular? Bueno, nos falta calcular la fuerza, que es la que estamos nosotros buscando. Voy a plantear la ecuación que tenemos en la parte de arriba, que nos dice lo siguiente. Recuerden que esta ecuación, ¿sí?, de aquí está involucrada la F que andamos buscando. Entonces decimos nosotros, vamos a poner esa literal para que la identifiquen rápidamente. Esa fuerza, ¿sí?, que nos dice menos la componente Fx, ¿sí?, menos la fuerza de fricción dinámica igual a 0. De aquí podemos sacar nosotros nuestra fuerza. Si gustan, pues podemos de una vez despejarla, ¿no? La fuerza, para que quede solita, ¿qué le estorba? Bueno, le está estorbando tanto acá, perdón, la fuerza que le estorba Fx, ¿sí? Y le está estorbando también la fuerza de fricción. Ambas, en este caso, ambas se están restando. ¿Cómo pasarían hacia el otro lado? Pues sumando. Sería Fx más la fuerza de fricción dinámica. De una vez, si quieren, lo sustituimos. Fx, ¿cuánto vale Fx? 10.26. 10.26 newton. Más la fuerza de fricción dinámica, que la tenemos acá arriba, que son 11.27 newtons. Para que nos dé un valor de fuerza igual a, vamos a ver, son 10.26 más 11.27 igual a 21.53. 21.53. Si le echamos nosotros un análisis a los resultados, mira, de subida, la fuerza, ¿de cuánto es? De 21.53. Si están en un plano horizontal, es de 12. Pues por ahí hay lógica, ¿no? Como esa resistencia, en este caso, pues sí, también la fricción tiende a manifestarse, ¿verdad? Para meter más fuerza. En este sentido, pues nada más hicimos un planteamiento muy fácil, ¿verdad? Pues que el mismo valor de la fuerza es el del coeficiente de fricción, ya que se opone, ¿sí?, considerando la normal. Y aquí sí tuvimos que hacer un esquema para saber las fuerzas que están involucradas. Este tipo de problemas te recomiendo que los hagas con mucho cuidado a la hora de hacer el análisis de las fuerzas que estén involucradas, como por ejemplo conceptos como ¿verdad? Que a la hora que calculamos la componente Fx y la componente Fy, a lo mejor por el nombre o la nomenclatura de entrada nos iríamos con la finta de calcularlo con sus correspondientes, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a trabajar con triángulos rectángulos donde a la componente Y le damos el valor del lado del cateto opuesto y a X de adyacente, pero en este caso quedaron invertidos por la acción del peso. Otra consideración, recuerda que la normal siempre es perpendicular al plano, ¿sí? Y el peso siempre va en esa dirección abajo, ¿vale? Pues con esto terminamos nuestro problema número 7.